Oremos pues. Padre, te damos muchas gracias este día por tu amor, Señor, por tu presencia en nosotros, porque tú has sido bueno y cada día, Señor, cada mañana tú tienes cosas nuevas para nosotros. El día de hoy, Padre, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos para recibir la enseñanza que tú vas a darnos hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea poderosa, que venga a nuestro corazón, no solo a nuestros oídos y llene nuestra cabeza, nuestros pensamientos, sino que esta vaya al corazón, Señor, y entendamos los mensajes que hay en ella, esas pepitas de oro para nosotros que nos dan precisamente el entendimiento, la luz y la libertad, Señor, de nuestras debilidades y de aquellas cosas que nos mantienen prisioneros a nuestra naturaleza carnal, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra. Bendigo a mis hermanos. Bendigo, Señor, este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén. La enseñanza del día de hoy lleva por título Libres del miedo a creer que no podemos. Es una enseñanza muy interesante y esta enseñanza la voy a desarrollar de una manera diferente a otras. En esta ocasión, aunque la vamos a tocar con 2 puntos también, pero vamos a hacer uso de una enseñanza que está en una historia de la palabra. Y el día de hoy vamos a leer mucho la palabra. Vamos a leer una historia, muchos versículos, pero quiero que por favor que cuando la estemos leyendo, concéntrate en la lectura para que entiendas el contexto y todo lo que está sucediendo. ¿Ok? Muy bien, los 2 puntos. El primero de ellos es de dónde surge la sensación de no poder. Es decir, nuestra enseñanza se llama Libres del miedo a creer que no podemos. Esa sensación de que no podemos, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge la sensación de no poder? Y punto 2, necesitamos aprender a caminar por fe. Es decir, por la convicción que tenemos, por las creencias que tenemos en el corazón. Necesitamos aprender a caminar por fe, no por lo que vemos ni por lo que sentimos. ¿Sí? Porque la Escritura dice que el justo camina por fe. ¿Ok? Por lo que cree. Y es bien importante que entendamos eso. Y aquí es donde esta historia de la cual les hablé va a tomar lugar. Punto número 1. ¿De dónde surge la sensación de no poder? La Biblia declara que Jesús conoce al ser humano completamente. De hecho, hubo una ocasión en la que Jesús había hecho milagros, había hecho señales y la gente se acercaba con él, pero Jesús los veía y la Escritura literalmente dice, Jesús los conocía, sabía que realmente no creían en él, lo seguían por los milagros, porque ya les daba desayuno, porque ya les daba comida, porque les hacía milagros, por un montón de cosas. La gente seguía a Jesús, pero no lo seguía porque creyera en él, porque él era la fuente de la vida. Lo seguían para obtener beneficios de él. Y mira, la Escritura lo dice de esta forma, y está en Juan 2, 23 al 25. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano, pues él mismo conocía el corazón de cada uno. ¿Te das cuenta? Él conoce los corazones. La gente cuando se le acercaba a Jesús, Jesús sabía quién era y en dónde estaba puesto su corazón. ¿Te acuerdas del joven rico que se acercó con él y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, pues haz esto. Y él decía, todo lo he hecho. Está muy fácil, estás muy cerquita. Como él conoce y como él ve al ser humano, le dijo, ve y vende todo lo que tienes y entonces ven, sígueme. Ahí sí ya no pudo. Porque Jesús veía el corazón, se daba cuenta que ese joven tenía su corazón sentado al Dios dinero. Entonces Dios conoce, Jesús conoce nuestra vida. Jesús te conoce, Claudia, perfectamente. David, Jesús te conoce completamente. No hay nada que Él no sepa de ti. Él te mira todo y a cada uno de nosotros, Él nos conoce.
Aquí dice que él conocía a todos los que se acercaban. Y Jesús los veía y me imagino, los veía con compasión y decía, me está siguiendo, a ver si le doy algo. A ver si le hago su milagrito. Jesús conocía a todos, entendía las intenciones de los corazones. Muy bien. Y fíjate una cosa, sabiendo esto, Jesús nos diseñó de una manera auténtica, genuina, únicos. De hecho, nos hizo diferentes a como hizo toda la creación, a como hizo los animales. Nos hizo de manera muy especial. Por naturaleza, a todos nosotros, Dios nos equipó con todos los elementos necesarios para que tú y yo nos sintiéramos útiles y capaces para hacer todo lo que nos propongamos. ¿Cuántos de ustedes saben que los niños cuando son pequeños y empiezan a crecer, llega un momento en que les dice uno, a ver, déjame lo hago por ti? No, yo sí sabo. ¿Verdad que sí dicen los niños? Pues ellos se sienten seguros, ellos no vacilan. Ellos saben quiénes son. Pero entonces los niños cuando son pequeños empiezan a crecer y nosotros, los padres, los hermanos, los vecinos, los amigos, nos vamos encargando de que poco a poco se les vayan bajando esos humos, de que sí pueden, de que yo sí la hago, yo sí puedo, yo sí sabo. Nos vamos encargando de irles diciendo poco a poco, no puedes, nos empezamos a burlar de ellos, empezamos a destruir esa autoestima del niño. Y les empezamos a echar tantas cosas encima, les empezamos a dar sermonetes, a decirle de cosas y demás. Y esos niños que son muy fáciles para soñar, se les van acabando los sueños poco a poco. Poco a poco, no tenemos cuidado. Son una obra maestra de Dios. Y nosotros al proceso de que ellos van creciendo, les vamos destruyendo las convicciones. Los vamos vulnerando, los vamos haciendo que se quede dentro de ellos encogido, contraído, ese ser natural, ese impulso natural de ellos de aspirar, de soñar, de hacer grandes cosas, se les va quedando allá adentro y empieza pronto una versión diferente a manifestarse. El niño cree y el niño siente que sí lo puede hacer de manera natural y espontánea, pero nosotros cortamos sus alas y mira lo que dice aquí. Nunca le cortes las alas a un niño con tus absurdas reglas de adulto. Queremos someter a los niños y meterlos a una atmósfera como vemos nosotros y como percibimos el mundo. Y no nos damos cuenta que estamos destruyendo su potencial. Eso mismo hicieron con cada uno de nosotros. Lo cierto es que nos vamos sintiendo cada vez más vulnerables. Cada vez vamos manifestando nuestra baja autoestima. Cada vez vamos manifestando a otros la inseguridad que tenemos. Cada vez en nuestras acciones y conforme vamos creciendo más, vamos manifestando ese yo deficiente que tenemos dentro por causa de todo esto. Nos volvemos inseguros, temerosos cuando intentamos hacer algo y todo por el miedo a hacer el ridículo, por el miedo a que se burlen de mí, por el miedo a que me vea mal. Ay, ¿cómo me verán? ¿Qué pensarán de mí? Estamos más pendientes de lo que otros piensan, de lo que verdaderamente vale para mí. Vale y cuenta lo que yo pienso de mí mismo. Eso es lo que sí determina en quién me convierto. Pero me identifico más en lo que la gente habla, lo que la gente piensa de mí, aunque sean mentiras. Pero le pongo más atención a aquello.
Entonces me voy volviendo inseguro, me vuelvo temeroso. Ese niño deja de soñar, deja de tener esas inquietudes y esas aspiraciones, esa libertad para expresarse. Cada vez se vuelve más retraído, se va contrayendo, empieza a ser un niño aislado, un niño que no tiene amigos, pelea por todos lados. Lo que está sucediendo es de que se está perdiendo ese impulso natural que trae el niño de origen. El niño, su verdadera esencia es que es soñador y se siente capaz de todo, pero se va endureciendo y va quedando perdido de sí mismo dentro de él. Ahí está, ese niño ahí está, pero está adentro y está cubierto y está endurecido por tantas cosas que les hemos ido poniendo encima. ¿Me explico la figura que te estoy dando? Yo quiero preguntar, ¿quién de ustedes aspira, sueña cosas grandes? Y me atrevo a decir que muchos de nosotros hemos llegado a un momento, un punto en el que ya no soñamos. Pero si somos muy honestos con nosotros mismos, dentro de nosotros, en lo más profundo, en un lugar donde no sé dónde, pero dentro de cada uno de nosotros, allí estamos nosotros. Y ese tiene sueños, ese tiene aspiraciones, pero tiene también frustraciones. Y por eso ya mejor no las hace valer, no lucha por ellas, pero ahí está adentro, oprimido, opacado, compactado dentro. Debemos de entender lo siguiente. Dios nos hizo a todos así. Todos. Pero es consecuencia de este mundo disfuncional, de este mundo caído, que han venido haciendo que cada uno se vaya perdiendo dentro de sí mismo, de todo eso. Entonces, ¿de dónde surge la sensación de no poder? Surge desde adentro de nosotros. Obviamente, ellos contribuyeron a que yo me sienta que no puedo hoy. Intento hacer algo, me da miedo, no vaya a ser que la riegue. Es una inseguridad que tengo y que todos tenemos. Tenemos esos temores y nos paralizan para emprender. Nos paralizan para poder hacer cosas. Y nos da miedo intentarlo. Y no se diga, el niño llega a la adolescencia y se le va su inocencia y empieza este niño a guardar secretos dentro por sus malas acciones. Y no las saca, no las habla, no las dice. ¿Por qué razón? Porque le da miedo a ser juzgado, a ser rechazado y a ser castigado. Y todavía más eso se va acumulando dentro y es una coraza que va ocultando cada vez más el auténtico niño que todos traemos dentro. Lo cierto es que ese niño auténtico y soñador, que se siente merecedor de todo y que cree que lo puede hacer todo, va perdiendo su capacidad de creer y su capacidad de soñar. Y se convierte en un adulto temeroso e incapaz de todo, que a su edad mayor vive dominado por sus creencias incapacitantes, por sus muchos complejos y por sus bloqueos mentales a la prosperidad, a creer que puede ser bendecido, a sentirse digno de merecer que puede recibir cosas buenas. Y ese adulto está viviendo en esta vida no a la altura de lo que fue diseñado para que viviera. Y todo esto, hermanos, es inconsciente. No lo sabemos, no nos damos cuenta. ¿Se dan cuenta qué tremenda esta expresión? Sobre cada niño se debería poner un letrero, un cartel que dijera, trata
tratar con cuidado contiene sueños. Los sueños no se deben destruir. Los sueños no se deben menospreciar. Hay niños que tienen sueños, hay niños que tienen ganas y todo el mundo le dice, eres un tonto, eres un burro, no, tú nunca vas a lograr nada. Frases como esas, los niños se están destruyendo los sueños de esos niños. Debemos tratarlos con mucho cuidado. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿de dónde surge la sensación humana de que no podemos? No son más que temores dentro, ¿eh? Te hago una pregunta. ¿Será que esta es la voluntad de Dios? Mira, sustraje un solo versículo de los muchos donde Dios nos valida y nos dice que no temamos, ve adelante, no, hazle frente. Mira, este versículo que lo conocemos todos. Está en Josué 1:9 y dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Como dicen los chavos, la haces para todo. Pero mientras que Dios habla de nosotros esto, el sí se puede, desde nuestro interior algo nos habla y nos dice, no se puede. Hermanos, es por esta razón que inconscientemente nos resulta más fácil aceptar más lo que sentimos dentro por la influencia de nuestras malas experiencias del pasado, por todos esos complejos, por todas esas debilidades que nos quedaron dentro. Escuchamos más todo lo que pensamos y creemos de nosotros mismos desde toda esa basura que hay dentro de nosotros. Creemos más todo eso que lo que Dios dice de nosotros. Y fíjate una cosa, hemos llegado a ser este tipo de adultos porque la programación de nuestra mente así se vino dando. De tal manera que ahorita, pues estamos mal programados mentalmente, porque no es como Dios nos diseñó. Somos el resultado de cómo nos viene programando este mundo natural. Entonces, tú y yo necesitamos, nuestro cerebro trabaja y funciona de una forma muy especial. Necesitamos volverlo a programar, necesitamos echar fuera toda la basura que hay allá adentro. Por eso dice la Escritura que nos renovemos en nuestra mente. Si no nos renovamos, no podemos ser lo que Dios espera que seamos. ¿Amén? Punto 2. Necesitamos aprender a caminar por fe, no por lo que vemos, ni por lo que sentimos. Te quiero hacer una pregunta. ¿En alguna ocasión te has preguntado por qué yo, como hijo de Dios, como creyente en Cristo, debo de poner tanta atención en lo que dice la Biblia? ¿Debo de usar la Biblia como una guía para mi vida, para mi comportamiento, para cómo me debo conducir en el mundo? ¿Por qué es tan importante la Biblia para mí? ¿Algún día te has preguntado eso? Yo sí me lo pregunté muchas veces. Y llegó el momento en el que el Señor me enseñó y por el estudio de la palabra aprendí por qué razón. La Biblia yo no la puedo quitar de mi vida. De esta manera, Pablo exhortó a los que en su tiempo vivían y Pablo les dijo esto y esto se los dijo a ellos, pero quedó escrito también para ti, para mí. Y dice esto en 1 Corintios 10:11. Todo eso les sucedió a nuestros antepasados. Aquí Pablo les estaba hablando a los judíos de una serie de cosas que habían estado sucediendo. Entre otras cosas mencionaba Pablo de la idolatría y cómo habían hecho enojar a Dios y Dios se había enojado con ellos, se había hecho esto, había sucedido lo otro. Andaban ellos bien portándose y caminando fuera de los propósitos de Dios y entonces venían consecuencias de cómo vivían. Y entonces Pablo les dice, todo eso les sucedió a nuestros antepasados para servirnos como ejemplo.
y han quedado escritas. ¿Escritas dónde? En la Biblia. Ahí están escritas. Están escritas como advertencia y para que nos sirva de enseñanza a nosotros que vivimos en estos últimos tiempos. Fíjate, Armando, quedaron escritas todas esas cosas para ti, para hoy, este tiempo que estás viviendo. Mariana, quedaron escritas para ti. Juan Carlos, para que hoy las vivas. Son para que aprendas de todo eso. Para cada uno de nosotros quedaron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, todo lo que le pasa al pueblo judío, toda la historia que está en la Biblia, son historias, son enseñanzas que lo que le pasó al pueblo de Israel para que tú y yo no cometamos el mismo error. Porque nos va a pasar como les pasó a ellos. Es para nuestra enseñanza y es advertencia. Porque de repente algunos de nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué a mí Dios no me oye? Son preguntas que nos vienen a nosotros en determinados momentos de nuestra vida. Y hay razones por qué tarda. Y siempre estamos pensando que, ay, es que Dios, no, es que Él tiene hijos preferidos. Hay una clase de hijos VIP y otras clases que estamos en el común, ¿verdad? Y a veces nos hacemos esas ideas tontas en la cabeza. Y la realidad es que no es así. Hay razones por las cuales a veces sentimos como que estamos caminando solos. Y esa es una realidad. Vamos caminando nuestro propio camino porque nos estamos saliendo de sus caminos. Y ahí cuando nos sentimos solos, entonces hacemos el reclamo. ¿Dónde estás, Dios? Yo les he contado una anécdota de una niña que su papá la tenía tomada de la mano, estaba justo al borde de la banqueta, iban a cruzar la calle. Estaban pasando muchos carros y de repente, de una manera sorpresiva, la niña pegó la carrera y se arrancó y se le soltó al papá de su mano. Y la niña se metió entre el tráfico y los carros empezaron a chillar las llantas y se colearon, chocaron entre ellos y el papá se lanzó detrás de ella, brincó un carro, se cayó al piso hasta que agarró a la niña y llegó al otro lado con ella, sana y salva. Un que otro golpecito, pero llegaron sanos, vivos al otro lado. Y la niña estaba trabada en un llanto y de repente cuando pudo hablar la niña le grita al papá y le dice, ¿por qué me soltaste? Y entonces el papá dice, yo no te solté, tú te arrancaste. Así nos pasa con Dios. Y hacemos el reclamo como si Él haya sido quien nos haya soltado. Entonces, sin que perdamos de vista entonces nuestro tema del día de hoy, de que por cómo nosotros vivimos, cómo nosotros pasamos nuestra vida y la gente nos empieza a decir muchas cosas y empezamos nosotros a perder nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de sentirnos que podemos todas las cosas nosotros, sin perder de vista eso que hemos estado hablando. Entendamos lo siguiente. Vamos a ver una historia de Gedeón, la vida de un hombre que él se sentía poca cosa. Él se sentía menos. Él creía que no valía. Sin embargo, Dios lo escogió. Dios lo ayudó a creer y a confiar en él y lo llevó a que fuera un juez y un líder de Israel y lo llevó a través suyo a sacar de cierta esclavitud que estaban sometiendo el pueblo madianita de Israel. Vamos a leer la historia. Y mira, quise traer todos los versículos. Te dije que íbamos a leer bastante. Quiero que por favor, la historia es la predicación para ti y para mí. Terminamos la lectura y vamos solamente a sacar 2, 3 puntitos por ahí, algunos más, y así terminamos nuestra enseñanza.
y vamos a comprender cómo es que Dios nos hace libres de nuestro miedo a creer. Pero les iré llevando de la mano conforme lleguemos a ese momento. La palabra de Dios en Jueces, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas, o sea, eran abundantísimos. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. ¿Cuántos años permaneció así Israel? 7 años, ¿te puedes imaginar? Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, Madián es el pueblo, es aquella nación. El Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Es decir, la tierra donde ellos estaban era la tierra de Canaán. Antes estaba siendo morada por otros pueblos. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto por medio de Moisés y llegaron con Josué, entraron a las tierras y empezaron a conquistar los pueblos que habitaban todo ese territorio. Y Dios les fue entregando poco a poco hasta que tomaron posesión de toda la extensión de territorio que Dios les había prometido. Repito, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Sigue diciendo. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás de la familia de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas? ¿Por qué razón estaban ellos experimentando esta soledad y estaban siendo atacados de esa forma por los madianitas? Porque no obedecieron lo que Dios les dijo. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú. Gedeón le dijo, hey, los madianitas nos están afectando. Los madianitas se enseñorean sobre nosotros. Y entonces el ángel del Señor le dijo, ¿ves lo que está pasando? Ve tú. Ve tú. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi familia es el más pobre y débil de toda la tribu de Manasés. O sea, somos los que menos podemos. No tenemos ni recursos, no tenemos dinero. Somos la familia de Manasés, la más débil. Y yo soy el de menos importancia. O sea, no, yo soy el que menos. Aquí revela esta expresión que Gedeón se sentía inferior. Era débil de carácter. Era una persona que en su estima propia estaba muy baja. No tenía seguridad en sí mismo.
Y ahí le está diciendo el ángel, ve tú y saca de la opresión de los madianitas, ve que yo voy contigo. Entonces, cuando nos toca una responsabilidad, siempre nos encogemos, porque ahí está el temor, el miedo de que creemos que no podemos hacer las cosas. Ahí está. Y te digo una cosa, ¿sabes cuál es el camino para que el miedo se vaya afuera? Adquiere responsabilidades. Convéncete de que sí puedes. Pero bueno, Gedeón le dijo, yo soy el más pequeño, el que menos capacidad tiene. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Sigue diciendo, les dije que íbamos a leer bastante, ¿verdad? Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, he aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Debemos de entender por qué hizo esto Gedeón. La costumbre en aquel tiempo es que cada vez que un extranjero llegaba a la casa de alguien, el anfitrión lo servía, le preparaba de comer, le proveía un ambiente y un momento de descanso con la intención de que recuperara fuerzas para que pudiera continuar su camino. Esa era la costumbre, por eso es que hizo esto. Y el ángel del Señor le dijo, sí, ve, aquí te voy a esperar. ¿Sí? Sigue diciendo. Así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Qué rara indicación. Le traía para comer y él le dijo, ponlo aquí sobre la piedra y derrámale el caldo encima. Pero Gedeón lo hizo. Lo hizo como se lo indicó. Entonces el ángel del Señor tocó toda la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Esto, una alusión a una ofrenda, un holocausto quemado por fuego. Y el ángel del Señor desapareció de su vista en ese instante. Y en ese momento, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó y dijo, oh soberano Señor, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor, porque Gedeón había enseñado que nadie podía ver el rostro de Dios y vivir para contarlo. Y como el ángel se había desaparecido de su vista, solo se desapareció de su vista, no se fue. Ahí estaba. Y entonces he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Ahí estaba. No se había ido. Nomás se había desaparecido de su vista. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta también la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero fíjate lo que hizo y cómo lo hizo. Pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. O sea, el pueblo estaba en franca idolatría, adorando a los dioses paganos. Y fíjate muy bien lo que pasa. Dios dándole una encomienda a Gedeón, como a veces nos la da a ti y a mí. Pero Dios primero le pidió que limpiara su casa.
antes de ir a hacer lo que Dios le pedía. Qué interesante, pero ahorita vamos a ver toda la foto completa, ¿sí? Temprano, a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que había cortado la imagen de la diosa Acera que estaba al lado y que los restos del segundo toro habían sido ofrecidos en el altar que se había edificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y por haber cortado la imagen de la diosa Acera. Sin embargo, Joás, el papá de Gedeón, salió a la defensa de Gedeón y gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su casa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, o sea, tres naciones juntas, esos pueblos formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Se estaba poniendo color de hormiga la situación. Algo estaba pasando, pero en esta ocasión ya no venía solamente una horda de enemigos, no venía una oleada nomás de personas, venían tres naciones en una alianza para destruir a Israel. ¿No se han cansado de leer? No. Sigue diciendo, entonces el Espíritu del Señor, ¿qué pasó con Gedeón? Se apoderó de Gedeón. Cuando el Espíritu de Dios se apodera de una persona, la fortalece. La llena de ánimo, la llena de convicción, le hace ver con fe que lo que espera es una realidad ya. ¿Sí? Entonces dice, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron, o sea, en la casa de su papá, los primeros. Había quitado los dioses y habían sido confrontados a ver si es Dios que se defienda solo. ¿Cuándo creen que se defendió? No movió ni un dedo. Porque era un Dios falso. Y entonces los primeros que se unieron fueron los de su propia familia, los de su propio clan, el de Abiezer, se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés. Manasés es otra tribu. Tú debes de recordar que Israel está compuesto por 12 tribus. Manasés es otro de las cabezas de esa tribu, la tribu de Manasés. Aser, Abulón y Neftalí son tribus también. Entonces, de los 12, ya estaban aquí Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, 4. Y esta familia de Abiezer. Todos se reunieron, envió mensajeros a todas estas tribus para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron. Todos vinieron, los hombres listos para la guerra, porque estaban acampando los madianitas y esta alianza que venía contra ellos. Dijeron, o nos defendemos o de todas maneras morimos. Vamos a seguir leyendo. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Una prueba, de veras prueba. ¿Cuándo has visto que si dejas un trapo, amanezca mojado todo y el trapo seco? O al revés. Pues eso es lo que Gedeón probó a Dios.
Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: ay Dios, perdóname que dude, pero ahora quiero que lo hagas, pero al revés, le dijo. Dice, luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Gedeón estaba vacilando con su propia inseguridad y estaba probando, quería convencerse. Pero una cosa es el convencerse a sí mismo y otra cosa es que ya se haya ido a la guerra contra los madianitas y los demás. Así es que vamos a continuar leyendo. Libro de Jueces 7, del versículo 1 en adelante. Entonces Jerobaal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. No van a creer que yo peleé por ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo el que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Se puede ir a su casa. Váyase. Así que 22,000 de ellos se fueron. Y se quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son muchos. Hazlos descender al arroyo y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. O sea, unos, los que se acercan y agarran agua de esta forma y hacen esto, pero no sueltan sus armas. Y hay otros que se quitan todo y se lanzan de panza sobre el agua y empiezan a beber directamente desde la superficie del arroyo. Solo 300 de los 10,000 bebieron con las manos. 9,700 de ellos se echaron al agua a beber. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Quiero que por favor vayas dibujándote en tu mente el escenario. Lo que Dios deseaba era que fuera muy evidente que el pueblo no tuviera manera de confiar en sus propias fuerzas. Algo que Dios provoca en ti y en mí muchas veces para que las circunstancias se vuelvan para ti, para mí, tan fuertes, tan grandes, que no hay posibilidad de que en nuestros propios recursos podamos resolver el problema en el que estamos. Porque lo que Dios desea es que confiemos en Él. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido hacer las cosas por nosotros. Él lo ha prometido y eso será siempre. Pero entonces Él a veces provoca y somete a prueba nuestra fe, como lo hizo con Gedeón. Su compañero le respondió: me brinqué. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros
y mandó a cada uno de ellos a su casa. O sea, les dijo, dame el cuerno, dame las provisiones que traes y váyase a su casa. Oye, ¿qué por qué? Váyase a su casa. Había una relación entre Gedeón y Dios. Y el canal de comunicación estaba abierto en ese momento, en medio de esa tensión que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y Gedeón estaba como cabeza, como líder en todo esto. Entonces, váyase a su casa, deme todo lo que ustedes tienen en los cuernos y demás. Pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. O sea, Dios envió a Gedeón a que fuera solo, no que llevara el ejército. Le dijo, ve, desciende al ejército, al campamento madianita, porque te he dado victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Ve tú solo con él, ve al campamento, escucha lo que dicen, escucha lo que hablan los soldados. Ve y acércate para que estés presente y escuches lo que sienten ellos de ustedes. Entonces, dice, ¿dónde voy? Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Ahora sí te vas a querer lanzar sobre ellos. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Me lo imagino a Gedeón y a su compañero acercarse a las tiendas en la noche para no hacer ruido y acercarse. Y se acercó a la tienda de una de la periferia. Y al acercarse, oyó una conversación. Y sigue diciendo, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. ¿Sí estoy bien? Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Y el sueño era de que ese pan pasó por encima de las tiendas y las aplastaba y las volteaba. O sea, había una destrucción en el campamento madianita por ese pan. Finalmente es un sueño, No tiene nada que ver con la lógica, es un sueño. Pero lo que este madianita le estaba expresando a su compañero es que sentía miedo, porque veía en ese sueño, él sentía la destrucción de ellos como ejército madianita. Y sigue diciendo, ya voy a terminar. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Estaba hipercontagiadísimo del ánimo de aquel que contaba el sueño y le dijo, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Ahí estaba Gedeón con el oído al lado de la carpa. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración al Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense todos, ¿por qué están acostados? Vámonos, que el Señor nos los ha entregado. Levántense porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en tres grupos de 100. Y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha dentro. O sea, no les dio espadas, les dio un cuerno para que lo hicieran sonar, y hacer sonar 300 simultáneamente no es poca cosa. Y les dio una antorcha y un cántaro. Y la antorcha la metían dentro del cántaro para que la luz
no saliera. Habría un momento en el que la habrían de sacar. Y entonces les dijo, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. Les dijo, mira, ustedes se van a ir, tú para el norte, tú para el este, yo en el sur. Nos vamos a colocar y cuando ya veamos que estemos todos acomodados, van a hacer lo que yo haga. Y entonces dice, en cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. ¿Qué apareció en ese instante? Las antorchas prendidas. Pero imagínense ustedes, para ti, para mí decir la medianoche, ay, pues es que temprano, ¿verdad? No, pero es que en aquel tiempo no había ni iPads, no había celulares, no había televisiones. Se metía el sol y la gente ya se estaba metiendo a la cama a dormir. Y ellos que estaban en el campo de batalla, desde, me imagino, más tardar 7 de la noche, 8 de la noche ya estaban dormidos y unos estaban haciendo guardia. Y cuando se hizo el cambio de la guardia, era la medianoche. El ejército estaba literalmente dormido. Y que en medio del silencio de la noche de repente se empiece a oír un estruendo de cornetas, de cuernos. Imagínate. Y luego que oigan ¡cras! Quebrar vasijas y el grito en la noche y puestos estratégicamente para que el sonido les llegara a todos los que estaban dormidos. Estaban todos mensos, todos atontados, dormidos. De repente se despiertan y se levantan. Entonces, por el Señor y por Gedeón el grito. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto, o sea, los 100 y los 100 y los 100 estaban en el mismo lugar. Me los imagino gritando, tocando y con las antorchas levantadas. Los del pueblo madianita se espantaron. Ninguno se movió. Todos permanecieron en el lugar donde estaban y observaron cómo los madianitas corrían de un lado para otros, confundidos, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bet-Sita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola, cerca de Tabat, donde es, no me preguntes, pero por ahí es. Es ahí en Palestina. Normalmente si tú ves lo que es Palestina, donde está Israel, Jerusalén, hacia abajo en el mapa, un poquito a la derecha está el territorio de Madián. Arriba está Moab y de cimita está Edom. Y Edom está a la altura de lo que es Israel. Entonces, en esta zona era este asunto. Entonces, Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés. Ellos eran del sur de las 12 tribus. Se encontraban justo al paso de donde estos iban huyendo. Quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían, desciendan para atacar a los madianitas. Efraín está al norte de las 12 tribus. Desciendan para atacar a los madianitas. Frénenlos antes de que lleguen a los vados del río de Bet-Bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo.
Capturaron a Oreb, a Zeb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb, y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas les llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, quien estaba junto al río. ¿Te gustó leer? Mira, sucede algo muy interesante cuando uno lee la palabra. La palabra de Dios cautiva algo de dentro de nosotros y nos habla, nos enseña muchas cosas. Así es que haber leído esta parte, leer esta historia, nos habla a ti y a mí de algunos puntos que tú y yo debemos de aprender de la vida de Gedeón. 1. Gedeón había sido enseñado que Dios había escogido a Israel como su pueblo escogido. ¿Sí? Y había sido enseñado Gedeón que Dios había sacado con mano fuerte a Israel después de un periodo de 400 años de esclavitud en Egipto. Gedeón había sido confrontado por el ángel y había sido retado a hacer algo. Gedeón vio que había una gran necesidad y el ángel le dijo, ¿lo estás viendo? ¿Ves la necesidad? Ve tú, yo te envío. A veces eso es lo que pasa. A veces vemos circunstancias, vemos problemas, vemos situaciones, y si alguno de nosotros está viendo, debe entender que Dios lo está llamando. Y que Dios te respalde. Siempre. A Gedeón se lo dijo, ándale, ve tú, yo te envío. Y cuando Dios envía a alguien a hacer algo, Dios siempre respalda. ¿Ok? Ahora, pero primero fue necesario, Dios le apuntó a Gedeón sus propias cosas, las de su casa, las de su familia. Antes de que fuera a enfrentar a este ejército, primero le dijo, tienes que enfrentarte a ti mismo, a tus propias cosas. ¿Sí? Y el principal objetivo en este caso se muestra que era la idolatría, los dioses ajenos que se habían levantado delante de Dios. Pero entonces, Dios lo que intentó con Gedeón fue derribar las convicciones que había recibido heredadas de su familia de adorar dioses falsos. ¿Sí? Que limpiara primero su propia casa, que primero se viera a sí mismo como alguien débil, como quien no podía, pero que no fijara en lo que él no podía hacer, sino que se fijara en que Dios era quien lo enviaba. Y a veces eso es lo que a ti y a mí nos pasa. Nos olvidamos que es Dios el que va delante de nosotros y vemos las circunstancias en función de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, de nuestros propios recursos. Y Dios nunca quiere usar ni nuestros recursos ni las cosas que tú y yo podemos hacer. Él lo que quiere es un corazón dispuesto, que esté listo para caminar obedeciendo cuando Dios le demanda que camine. Eso es lo que Dios ve. A Gedeón se le permitió que probara a Dios para él convencerse a sí mismo de que de verdad Dios lo llamaba. Además, Gedeón fue desafiado por Dios. Fue desafiado por Dios a no confiar en el ejército. De hecho, se lo minó. Y se lo redujo a 300 nomás, para que al ver 300 hombres y viera las multitudes de la alianza de los otros, dijeran, no se puede. Para que no tuviera opción y pudiera confiar realmente en Dios. Gedeón obedeció a Dios contra toda posibilidad y enfrentó al ejército madianita al pie de la letra, a como Dios le iba indicando. Pero Gedeón para entonces ya estaba perfectamente convencido que Dios iba adelante. Algo que mucha falta nos hace a muchos de nosotros. Creer que Dios va delante de nosotros. Y algo de llamar la atención. Ninguno de los del pueblo de Israel usó una espada. Fueron a la pelea, nadie metió las manos. Nadie.
Dios peleó por ellos. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Porque Él nos ha prometido que Él estará con nosotros. Y por último, las circunstancias hacían creer y hacían sentir a Gedeón que era imposible que derrotara al ejército madianita. Pero fue su convicción, fue su confianza en la palabra que Dios le había dado. Ve, yo te envío, lo que Gedeón obedeció, y por esa razón él pudo triunfar en la batalla. Entonces nosotros necesitamos confiar y necesitamos creer la palabra de Dios antes que lo que vemos y que lo que oímos. Quien tiene esos pantalones, quien tiene esa falda para pararse en fe, Dios me ha dicho, soy su hijo, el diablo no me toca, y quien se mantiene ahí en fe terminará viendo que efectivamente el diablo no lo toca, porque es promesa de Él. Dios promete todo para ti y para mí, pero tú y yo tenemos que pararnos en fe, creyendo la palabra, no lo que ven nuestros ojos. No lo que ven nuestros ojos. Gedeón veía el ejército doble, triple, más veces, más grande, más poderoso que ellos. Pero con ellos estaba el Señor. No estaba con ellos, estaba con Israel. Así es que, hermanos, con esto termino. Es muy importante que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Hay mucho hijo de Dios que anda viviendo como perdido, como extraviado, porque no sabe oír la voz de su Dios. No sabe qué es eso. Uno le habla y le dice, es que oye a Dios, ¿qué te dice Dios? Y ¿qué? ¿What? No entendemos qué. Pero Dios está allá en el cielo y lo sentimos como muy distante, y Dios mora en nuestro corazón. No nos damos por enterados de eso. La Escritura habla y dice claramente que si alguno se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también dice la Escritura que los hijos de Dios son guiados por su espíritu. Entonces cada uno de nosotros debe de ejercitarse en esa comunión. Tiene que conocer la voz de Papá Dios cuando le habla. Y si no sabes cómo habla, pues acércate y pregunta. Te enseñamos. Pero yo no te voy a hacer oír la voz de Dios. Eres tú quien la va a oír. Y tienes que aprender cómo habla Dios, qué canales usa. Pero el Hijo de Dios tiene que oír la voz de Dios, porque si no oye la voz de Dios, está viviendo esta vida extraviado, como perdido, sin esperanza. Se siente abandonado de Dios porque no oye la voz de Dios. Y tenemos que aprender a oír su voz. Somos muy buenos para escuchar la voz contraria. O la voz de nuestros propios miedos o de nuestras propias inseguridades. Esa voz sí la distinguimos muy fácil. Pues yo te animo. Necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Porque el Hijo de Dios, el justo, Dios se revela. La justicia de Dios se revela al hombre por medio del Evangelio y se revela por fe en aquellos que creen. Y se revela para fe, o sea, no hay otro propósito. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Espero no te haya aburrido leer tanto. Pónganse de pie, por favor. Necesitamos creer más lo que Dios nos habla. Más que lo que nos dicen nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias. ¿Sí? Escúchame esto que acabo de decir. Necesitamos creer más lo que Dios nos dice. Necesitamos creer más lo que está en la palabra de Dios para ti y para mí, que lo que nos dicen nuestras propias creencias, nuestras propias percepciones,
nuestra propia imaginación. Dios mío, muchos de nosotros sucumbimos a nuestra imaginación. Somos prisioneros, somos esclavos de la imaginación. Necesitamos creer más lo que Dios dice de nosotros. Y no debemos de creer más lo que nos hacen creer nuestras propias historias terroríficas. Debemos confiar, porque el justo por la fe ha de vivir. Y sabes una cosa, cobra ánimo, mi hermano, no te sientas desalentado. Si necesitas aprender a escuchar su voz, decídete a aprenderlo. Verás cómo dentro de poco tiempo estarás oyendo su voz. Y cuando uno oye la voz de Dios, es hermoso, es dulce, da vida a nuestro interior. Oír la voz de Dios nos da fuerza, nos da esperanza, nos hace sentir fuertes, nos da confianza. ¿Y sabes qué? Nos da el poder para poder vivir, para poder caminar, para poder enfrentar todo con valor. No hay nada que se pueda interponer. Es entonces cuando dice la Escritura, al que cree todo le es posible. ¿Por qué razón? Porque uno está fortalecido, porque uno oye la voz de Dios. Yo veo mi matrimonio que se está cayendo, pero creo en ti, en lo que tú me dices, y la voz de Dios cuando llega a nuestro corazón, Dios guarda, Dios conserva, Dios da seguridad. Cuando vemos a nuestros hijos que no tienen rienda, no hay control sobre ellos, cuando empezamos a confiar en nuestro Dios, los ponemos en sus manos y empezamos a oír la voz de Dios, nos va a convencer y nos va a traer una paz increíble a nuestro corazón cuando Él nos hable y nos diga, son míos, tú tranquilo, tú tranquila, yo salgo a su encuentro, son míos. Así dice la Escritura, todas las almas son mías, así la del Padre como la del Hijo, son mías. Pero es necesario que aprendamos a oír su voz. Te invito para que esta se convierta en tu oración. Padre, quiero aprender a oír tu voz. Es esa voz la que nos da dirección. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza. Te bendecimos, Señor. Yo sé que las historias a veces son tediosas leerlas, son tan largas, pero hay enseñanzas y hay pepitas de oro escondidas en ellas que cuando las recibimos, Dios mío, qué delicia. Qué hermoso entender, Señor, que así como pasó con ellos, así como pasó con el pueblo de Israel, así como pasó con Gedeón, un hombre débil, un hombre sin confianza en sí mismo, se sentía pequeño. Tú lo usaste, tú lo llamaste para algo tan grande. Señor, que ya no sigamos nosotros diciendo no puedo, que ya no creamos esa mentira, creemos que no podemos hacer las cosas, que no podemos emprender. Señor, son mentiras todo eso. Debemos de escucharte a ti. En ti todo lo podemos, Señor. Gracias porque tú nos haces libre del miedo a creer que no podemos. Cuando escuchamos tu voz, recibimos esa certeza y nada nos podrá detener. Padre, muchas gracias. Le damos un aplauso a nuestro Dios, hermanos.